El tribunal inicia una audiencia pública respecto al requerimiento formulado por un grupo de senadores respecto del rol 2787, proyecto que reforma las leyes de educación. En primer lugar, les agradecemos a todos los que van a participar la opinión que nos puedan entregar en un tema tan relevante como el que el tribunal va a resolver, y esperamos que los antecedentes que nos entreguen nos ilustren para resolver el asunto. Les queremos advertir que vamos a tener dos limitaciones. La primera es que se limiten exclusivamente a plantear sus puntos respecto de los artículos que son impugnados en el requerimiento, y dos, que el tiempo que tienen para exponer es de 10 minutos, solamente 10 minutos, que va a estar marcado en el reloj que ustedes tienen a la vista. Les pido que se sujeten estrictamente a ese marco. Tiene entonces la palabra, en primer lugar, el abogado Arturo Fermandoa por la Fundación Libertad y Desarrollo. Abogado. Con la venia, señor presidente, alego en representación de Fundación Libertad y Desarrollo en este requerimiento de tanta trascendencia en la controversia constitucional que se ha desatado. Comienzo, excelentísimo señor, agradeciendo a la audiencia pública y anunciando que en estos 10 minutos, que son prácticamente un suspiro para la complejidad de los temas que se tratan, solo voy a poder remitirme a grandes pincelazos sobre lo que inspira la visión de nuestra representada, sabiendo también que mañana son las audiencias de las partes requeridas y requirentes, con lo cual habrá oportunidad para toda la discusión jurídica en detalle. Excelentísimo señor, la Presidenta de la República anunció, cuando se presentó de candidata, una nueva Constitución. Y dijo en su programa que la nueva Constitución deberá consagrar un Estado social y democrático de derecho, que asume los derechos económicos, sociales y culturales como verdaderas obligaciones de la actividad estatal. Sin embargo, ese proyecto de Constitución, excelentísimo señor, no está. No ha sido enviado, ni ha sido convocada, ni una comisión constituyente, ni una comisión asesora, no ha sido convocado nada por ahora. Con mucho orgullo puedo decir que participé en la comisión de descentralización que convocó la presidenta, y ahí hubo un trabajo final que se presentó. Pero no hay nada en relación a la Constitución. Y lo que ocurre con este proyecto educacional es que se envía anticipadamente sin haber llevado al Congreso o al lugar o sede que corresponda las discusiones axiológicas que trae este proyecto. Porque este proyecto, excelentísimo señor, invierte, altera las definiciones axiológicas de la Constitución en materia de educación. Y cuando se pretende alterar, cambiar, modificar o completamente alterar las definiciones axiológicas, entonces lo que corresponde hacer es enviar el proyecto de reforma constitucional para que esto se discuta entre mayorías y minorías y acordemos, si hay alguna necesidad aún imperiosa, el nuevo marco axiológico en que se deben desarrollar estas actividades. Pero este proyecto se envió y se aprobó por unos votos sin enviar un proyecto de reforma constitucional. Porque, ¿cómo vamos a poder decir que este proyecto, que obliga a los sostenedores a transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, que es una definición de carácter prácticamente moral, puede convivir con una Constitución que contiene un eje exactamente contrario, que es el derecho a desarrollar actividades económicas como un valor para la realización de la persona humana? Y aquí ya no se trata de regular los excesos, de restringir los abusos. Aquí se trata sencillamente de exigir en una actividad social, en una parte de la actividad social, que las personas que la promuevan y que quieran interactuar con el Estado y aspirar a una subvención deben ser sin fines de lucro. Filantropía forzada. Está bien, puede ser interesante, podemos discutirlo, pero no es compatible con esta Constitución. ¿Qué me dice, señoría, de la provisión de apertura de nuevos colegios que quieren aspirar a una subvención cuando la Constitución exactamente consagra lo contrario, el derecho a abrir establecimientos educacionales? Y ese derecho se pretendió exactamente extraer de la discrecionalidad administrativa del Estado, y este proyecto trae exactamente lo contrario. Es una inversión axiológica. Interesante, conversémosla, pero eso es propio de una reforma constitucional. ¿Qué me dice, señoría, del artículo respectivo que trae la imposición forzosa del dominio sobre los bienes del establecimiento? Cuando eso es parte de la autonomía contractual de la persona, derivada del artículo 19, número 16, 15, en materia de asociación, y por supuesto 21, y eso conectado con el 19.11, inciso primero, sobre abrir, organizar y mantener. Los gastos taxativos, los 11 ítems para gastar.
también es una intrusión invasiva en cómo se gastan los dineros estatales. Muy bien, interesante, pero claramente cómo se compadece con la garantía de la autonomía de los establecimientos educacionales y libertad de educación. ¿No nos parece que este proyecto pueda realmente plantearse como un proyecto de ley de esta forma? Provisión de operaciones con personas relacionadas. Nunca en la legislación esto se ha prohibido. Lo que sí se exige, y con estrictez, es las condiciones de mercado equitativas para evitar los abusos tributarios y desde luego cuando se manejan recursos del Estado como las subvenciones. Pero prohibirlas del todo, esto es completamente contrario a las definiciones axiológicas de la Constitución. Vamos a la selección, excelentísimo señor. La derogación de la ley Zamudio. ¿Cuándo se ha visto una norma legal que impida tomar una decisión fundada en ejercicios de derechos fundamentales? Esa norma que extrae el 1911 para efectos de la selección es una norma absurda. No tiene ningún sentido que podamos entenderla compatible ni con nuestros tratados internacionales, ni menos con el artículo 19, número 11, número 2, número 22 y desde luego número 26 de la Constitución. La selección, mucho se ha discutido de esto, pero evidentemente lo dijo el propio tribunal, la selección es parte del ideario educativo. Una cosa legítima, por supuesto un deber del Estado, evitar las discriminaciones arbitrarias en la selección de los colegios subvencionados. Muy importante avanzar en eso, pero de ahí a transformarlo en una tómbola, en sistemas además tombolares administrados por el Ministerio. Esto es completamente una inversión axiológica de lo que la Constitución plantea. ¿Y cómo se resuelve esto en un Estado de Derecho? Enviando el respectivo proyecto de ley para que discutamos entre todos si eso nos va a interpretar o no. Hay entonces un trastocamiento axiológico, porque la naturaleza jurídica de la subvención, pareciera este proyecto traer la subvención como una especie de trueque mercantil de subvención por autonomía. Yo doy la subvención como el Estado, pero me introduzco en el establecimiento subvencionado y lo pauteo hasta sus mínimos detalles. El proyecto asume, y además lo dice la contestación de la presidenta, que la subvención es una especie de concesión graciosa, gratuita, magnánima del Estado. Por lo tanto, como yo pongo el dinero, pongo la música también. Esto es exactamente lo contrario de lo que la Constitución planteó. Si es que precisamente el artículo 1, inciso 3 y 4 de la Constitución, en conexión con el 1911, se crearon para que el Estado promoviera, no asumiera ni reemplazara, ni subrogara a los particulares, promoviera el desarrollo en las áreas que necesita, colocando las subvenciones respectivas, pero no con ese pretexto, instalándose en el interior de los colegios subvencionados. Dice la Presidenta de la República en su contestación, no existe un derecho constitucional a recibir la subvención. La ley de subvenciones no regula ningún derecho constitucional. La subvención no busca permitir la libertad de enseñanza. Y ocurre que precisamente lo contrario es lo que intentó el 1910 y 11. Educación y enseñanza no están disociados. Educación y enseñanza están intrínsecamente unidos, como dijo este propio tribunal en el último fallo, ya no en jornada escolar completa del 2004, en el último. ¿Y qué dijo? Educación y enseñanza son ámbitos intrínsecamente vinculados, considerando 16. Uno de los puentes que unen el derecho a recibir la educación y el derecho a otorgar educación es la libertad de enseñanza. El propio tribunal entiende lo que yo, es decir, ambos están unidos y la subvención no puede disociarlos. La subvención es un instrumento para ambos derechos. La subvención y la promoción del bien común busca la creación de una libertad, de una sociedad docente, libre, confesionalmente autónoma, de creer o de no creer, diversa. Si yo uso la convención como un instrumento de cambio mercantil para extraer la autonomía, entonces estoy trastocando axiológicamente la Constitución. ¿Se puede eso? No se puede. Sin duda que se puede discutir en un Estado de Derecho, pero en una reforma constitucional. Creo, señoría excelentísima, se ha dicho insistentemente que están los tiempos para cambiar la jurisprudencia del tribunal, que jornada escolar completa 1 y 2 del 2004 deben ser actualizados a los requerimientos sociales contemporáneos. Puede ser, todo tribunal va alterando, cambiando. Este propio tribunal en administrador provisional cambió su precedente sobre administrador provisional del año 94. Se puede. Pero creemos que este proyecto lleva al tribunal a un extremo imposible, a la cuadratura del círculo. Con esta misma Constitución no se puede
aceptar las normas que he precisado, las disposiciones que alteran de esta forma la filosofía fundante de la Constitución. Y creemos, señoría excelentísima, quedándome 45 segundos, que el proyecto sustituye indebidamente el debate entre mayorías y minorías sobre cuál es el cuadro axiológico que queremos hacia el futuro en una reforma educacional. Y la propia presidenta, al anunciar el envío de su proyecto de una nueva Constitución, de alguna forma está reconociendo que este tipo de alteraciones radicales en la forma en que se imparte un derecho fundamental merece una reforma constitucional. Y por eso, señoría excelentísima, estamos apoyando y sosteniendo el requerimiento de los señores parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo por ajustarse al tiempo. Héctor Meri Romero, por la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, comparezco ante este excelentísimo tribunal y solicito sea acogido el requerimiento en todas sus partes, sin perjuicio de lo cual, y haciendo caso a la invitación que hace este excelentísimo tribunal, vamos a acotar nuestra presentación al artículo segundo, número 3 del proyecto de ley, en lo que concierne exclusivamente a fines educativos. Y sin mayores preámbulos, nos hacemos cargo de este concepto. A grandes rasgos, y tal como se dice en el escrito de observaciones del Ejecutivo, suscrito por ministros de Estado, la norma aprobada actualmente cuestionada establece que todos los aportes que recibe el establecimiento deberán destinarse al cumplimiento de fines educativos, a la vez que se contemplan en su texto numerosas prohibiciones. El reparo en concreto que la organización que represento formula a este respecto podría fundarse en numerosos preceptos de la Constitución, pero quisiéramos detenernos particularmente en el artículo primero de la Carta Fundamental. Artículo que establece un orden que el intérprete y que los órganos del Estado deben respetar. Artículo que en su concepción básica se refiere al Estado, los grupos intermedios, la familia y la persona. Un Estado al servicio de la persona humana, cuya finalidad es contribuir al bien común, es coherente con un Estado obligado a reconocer y amparar las sociedades intermedias. Un Estado que está obligado a respetar el principio de las personas son libres e iguales en dignidad y derechos, y que ve en el concepto de la autonomía de los cuerpos intermedios una prolongación natural de la libertad de las personas. Estado que, por la Constitución, se encuentra obligado a respetar, que reconoce y ampara. No son palabras escogidas por el constituyente de manera azarosa. Reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales la sociedad se organiza y estructura, y lo obliga al Estado y a todos sus órganos y al legislador en particular a respetar la autonomía de los cuerpos intermedios para que estos puedan cumplir sus propios fines específicos. El castellano que usa a lo mejor la Constitución no es el más feliz, pero por Dios que explica con claridad el resguardo cuando se habla de sus propios fines específicos, que la interferencia del Estado en la autonomía de los cuerpos intermedios debe ser respetada al extremo. Este texto constitucional tiene un precedente previo, que era la reforma de 1970, conocida corrientemente como el Estatuto de Garantías Constitucionales, cuando se hace cargo de la autonomía de las universidades. Existe un precedente histórico previo a 1980, en el cual se enuncia aunque sea acotado solamente al ámbito de la actividad universitaria, este principio luego es recogido y enunciado en términos generales como imperativo. Estamos hablando, su señoría excelentísima, de un texto que no es solamente lírico, que no es solamente una recomendación, no es solamente una sugerencia a los poderes del Estado y en particular al legislador para hacerse cargo de la regulación a este respecto. Hablamos de palabras perentorias que se vale en la Constitución, en virtud de los cuales la autonomía de los cuerpos intermedios se constituye en un principio y se manifiesta en el más importante quizá para la hermenéutica de los artículos de la Carta Fundamental, que es el primero. Principio que es reforzado en el artículo 5, en el 19 número 5 y en el 19 número 26, además del artículo 23 de la Carta Fundamental. En materia educacional, en particular, lo vuelve a decir. Agreguemos que la Constitución no es solo un conjunto de enunciados
generales, recomendaciones. La Constitución viva exige su aplicación. La Constitución viva exige su aplicación directa e inmediata, tal como lo mandan perentoriamente por lo demás los artículos 6 y 7 y 19 número 26 de la Carta Fundamental. La Constitución, su señoría excelentísima, impone deberes de conducta al Estado e impone también deberes de abstención que el legislador debe respetar. Hablamos de principios como la supremacía constitucional, la fuerza normativa de la Constitución y aplicación directa y no mediatizada de sus preceptos. Preceptos que tienen que ser oídos necesariamente. Excelentísimo señor, es imposible conciliar un efectivo respeto por la autonomía de los cuerpos intermedios si el legislador niega a estos la capacidad de administrar sus bienes y utilizar sus recursos, aunque estos provengan de una subvención. Es imposible concebir también una sociedad libre sin la existencia de cuerpos intermedios a quienes se les niegue la posibilidad de abrir, organizar, mantener y administrar establecimientos educacionales. El proyecto, en las disposiciones que hemos citado, lesiona gravemente el concepto de la autonomía de las sociedades intermedias. No necesitamos hacer una mayor explicación acerca de los principios de subsidiariedad y de solidaridad, porque esto se hará más latamente y mucho mejor que lo que puedo llegar a hacerlo yo mañana a la vista de la causa. Quisiera hacerme cargo, su señoría excelentísima, de dos aspectos que podrían constituir obstáculos aparentes a la argumentación que aquí se ha deducido, pese a que creemos que la fuerza normativa de la Constitución, la aplicación directa e inmediata de sus preceptos, parecen cuestiones incontrovertibles. El primero podría ser acerca de la naturaleza jurídica de la subvención respecto a una materia que por muchos años no estuvo demasiado desarrollada en nuestra doctrina, pero respecto a la cual es oportuno y valioso consultar alguna literatura reciente, y en particular nos detenemos en la tesis de magíster, transformada en artículo, del profesor William García Marchner acerca de esta materia, quien recopila los antecedentes y el estado de la discusión en la doctrina y toma partido respecto de esta materia. Expone la posición del profesor Eduardo Sotoclós y expone la posición del profesor Rolando Pantoja. Respecto a esta última, relaciona los fines y los deberes del Estado con la actividad de fomento, y es por eso que ve y elabora a propósito de esto un concepto de subvención que dice relación con los fines del Estado y el rol que a éste le corresponde. ¿Es esta una disputa doctrinaria acerca del concepto? O más bien la pregunta es, ¿corresponde dilucidar una cuestión tan delicada como esta únicamente según como venimos a discutir aquí los desacuerdos de la doctrina entre unos y otros? No, su señoría excelentísima. Creemos que el rol que cabe esperar de este excelentísimo tribunal es dilucidar una controversia concreta a propósito de la toma de partido que la doctrina ha tenido respecto de estas materias. Aunque la doctrina española, como se dice en el artículo de profesor García, y aunque la doctrina argentina esté en contestes, creemos que la respuesta acerca de la naturaleza jurídica de la subvención debe elaborarse a partir de los conceptos, valores y principios manifestados en el artículo 1 de la Carta Fundamental. No hay posible manera de entender la subvención si no es según el rol que a cada uno de los sujetos mencionados en el artículo 1 de la Carta Fundamental cabe advertir que le corresponden en nuestro sistema institucional. No puede entenderse que una subvención, por muy avanzada que sea la doctrina administrativista, pueda ser comprendida de un modo que atropelle, desconozca o le quite contenido al principio de la preservación de autonomía social. Porque sin libertad de asociación, sin autonomía de cuerpos intermedios, no hay libertad. Existe un segundo concepto al que quisiéramos referirnos, que es otro obstáculo aparente, que es el de la deferencia razonada. Hace unos días atrás, a propósito de la vista de otra causa, se habló profusamente a propósito de la intervención profesional de los profesores y abogados Ángela Vivanco y Patricio Zapata, quien ha escrito una obra magnífica a este respecto, acerca de la deferencia razonada y de lo que cabe esperar de este excelentísimo tribunal en el principio de revisión judicial. Entendemos el concepto de deferencia razonada, pero no podemos entenderlo de un modo que
no permita al tribunal de vuestra señoría excelentísima ejercer sus potestades constitucionales. Una cosa es la deferencia y el mejor trato o reconocer que la deliberación cabe formularla en el Congreso Nacional y el Presidente de la República en proceso de formación de la ley, y otra muy diferente es que este tribunal no pueda conocer, sea porque se considere incompetente, sea porque considere que la deliberación es propia de las cámaras políticas, de un proyecto de esta naturaleza. Creemos que la Constitución, sus preceptos, sus principios, sus reglas, constituyen un límite concreto y efectivo que el legislador siempre debe respetar. En este caso, el límite ha sido traspuesto y es por eso que, por lo menos por este solo punto, consideramos como Fundación Jaime Guzmán que el requerimiento debiera ser acogido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Por el Instituto de Derechos Humanos, alega don Rodrigo Bustos por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a realizar esta presentación en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, órgano autónomo del Estado que precisamente viene en esta audiencia pública a hacer presentes los estándares de derechos humanos que en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República son obligatorios para el Estado de Chile y creemos en este caso pueden ser pertinentes para la resolución de este asunto. En la exposición nos referiremos a dos puntos controvertidos en el requerimiento, la prohibición de selección y también las condiciones que se exigen para impetrar la subvención estatal, con un especial énfasis en este caso en la eliminación del copago. Antes de ello nos referiremos a algunos aspectos generales del derecho a la educación como derecho humano, pues nos parece que es un marco pertinente en la discusión de este requerimiento. Sobre el derecho a la educación como derecho humano. Este derecho aparece consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26. Y en ambas disposiciones podemos identificar dos dimensiones del derecho a la educación. Por un lado, se trata de un derecho prestacional, lo que significa que existe un derecho a participar del proceso de aprendizaje. Pero ese proceso no es cualquier aprendizaje, pues los propósitos del derecho a la educación están claramente definidos normativamente, tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales de derechos humanos. Y ello es relevante, pues lo que se busca entonces no es cualquier educación, sino una educación orientada al desarrollo pleno de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora bien, sobre el derecho a la educación como derecho humano también es importante que se trata de un derecho a libertad. Y en relación con esta dimensión existen dos libertades que son complementarias. Por un lado, la libertad de elegir la educación que se desea, libertad ejercida por los padres, madres y apoderados en el caso de la educación escolar. Y por otro lado, existe la libertad de organizar proyectos educativos diversos a los del Estado. Siempre, eso sí, que se cumplan con los mínimos establecidos por el Estado para resguardar los propósitos de la educación a los que ya hemos hecho referencia. Ambas libertades son complementarias, pues no es posible imaginar una verdadera libertad de elegir la educación si no se cuenta con una oferta diversa a la estatal. La Constitución, en el inciso primero del artículo 19, número 11, también lo establece al decir que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Si dice incluye, quiere decir que es algo más que lo que ahí se recoge. Justamente en el inciso cuarto del mismo numeral y en la norma de los tratados se establece que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Y así también se dispone claramente en la sentencia Rol 410 de este excelentísimo tribunal que ha reconocido que la libertad de enseñanza resulta ser completa o plena cuando considera ambas dimensiones. Ahora nos referiremos a los dos puntos de requerimiento que hemos mencionado, la selección y las nuevas condiciones para impetrar una subvención. Sobre la selección, en el requerimiento se ha objetado como inconstitucional la supuesta restricción del derecho a organizar proyectos educativos,
pues se prohíbe la selección académica y también se prohíbe aludir para dicha selección a los principios de moral, buenas costumbres, orden público y seguridad nacional del artículo 19, número 11, que claramente parecen principios vagos y abstractos que no pueden fundamentar una discriminación. En relación a este problema, es necesario tener presente que el derecho de organizar, que es parte de la libertad de enseñanza, no es un derecho absoluto, sus señorías excelentísimas. En este caso hay que sin duda poner en juego también el principio de igualdad y no discriminación y el otro aspecto de la libertad de enseñanza, que es la libertad de elegir la educación, a la que ya hemos hecho referencia. En este sentido, los sistemas de selección basados en calificaciones podrían, a nuestro juicio, afectar el principio de acceso universal a la enseñanza y el principio de no discriminación, pues en un contexto educacional como el de Chile, el logro escolar está vinculado al nivel socioeconómico. Es más, en su último informe anual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos incluso ha señalado que la prohibición de selección debiera también incluir a los establecimientos de educación artística y a los llamados establecimientos emblemáticos. Es decir, debiera aplicarse del mismo modo a todos los establecimientos educacionales, sean estos públicos o sean privados. Sobre la regulación de las subvenciones. Respecto a ello, el proyecto de ley de inclusión introduce 3 condiciones para que los sostenedores puedan impetrar la subvención estatal, las que han sido controvertidas en el requerimiento por considerarse inconstitucionales. En lo que queda de esta exposición nos referiremos a 2 de ellas, conocida como la prohibición del lucro y la gratuidad del servicio o eliminación del copago. De todas formas, de manera general, podemos señalar que todas estas condiciones consideramos que se encuentran dentro de las limitaciones establecidas o reconocidas en el párrafo 4 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda vez que no constituyen condiciones para que impidan abrir u organizar un establecimiento escolar. Eso es muy claro, su señoría. Lo único que hace es que están establecidas como condiciones para recibir la subvención y tampoco alteran el ideario que motiva el proyecto educativo. Sobre la primera de estas condiciones a las que nos vamos a referir, que es la condición de constituirse como persona jurídica sin fines de lucro para impetrar la subvención. Consideramos que es coherente con lo expresado por el relator especial sobre el derecho a la educación y contribuye a asegurar la utilización de los máximos recursos disponibles para el cumplimiento del derecho a la educación, que es un mandato que tienen los estados de acuerdo al PIDESC. Por lo anterior, el INH valora que se establezcan en la nueva legislación facultades para fiscalizar el uso de los recursos públicos en la provisión de los servicios educacionales que permitan asegurar igualdad y calidad para todos los y las estudiantes. Respecto a la otra condición que se establece para impetrar las subvenciones, que esta es la de ofrecer el servicio de manera gratuita o la eliminación del copago, como ha sido conocida. El INH ha manifestado que en caso de los establecimientos con financiamiento estatal, el copago constituye una barrera en el acceso a la educación y la libertad de elección de la educación, supeditando finalmente la elección a la capacidad de pago para ingreso y permanencia. Ello configura una situación de desigualdad en el ejercicio de la libertad de elección de la educación entre aquellas personas que pueden elegir libremente el establecimiento educacional de su preferencia y quienes, en cambio, solo pueden elegir entre aquellos que pueden pagar, provocando la segmentación de la población escolar donde los estudiantes se educan finalmente con aquellos de su mismo nivel socioeconómico. De esta forma tenemos, por lo tanto, en primer lugar, su señoría excelentísima, que los resultados que produce el copago por el modo en que opera vulneran el derecho a la no discriminación, consagrado en la Constitución Política de la República y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y consagrado como un derecho a la no discriminación tanto de derecho como de hecho. En segundo lugar, el copago atenta contra el principio de gratuidad de la educación básica, que en Chile se extiende a la educación preescolar y media. Sobre dicho principio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sido claro en señalar que este es un requisito inequívoco
y que los derechos de matrícula, así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner en peligro su realización. Por último, atendiendo a la definición de libertad de enseñanza que ya hemos revisado, es necesario recalcar que el copago, así como también la selección, vulneran una de las dimensiones de esa libertad, ya que no permiten a los padres, madres y apoderados, en este caso, elegir la educación que se desea para sus hijos e hijas, sino que, como dijimos, la posibilidad finalmente de elegir un establecimiento educacional se supedita a la capacidad de pago de las familias, en tanto requisito para el ingreso y permanencia en el establecimiento, pudiendo elegir solo entre aquellos que pueden pagar. Por todo lo anterior, señor presidente, sus señorías excelentísimas, como Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitamos que los argumentos esgrimidos en esta audiencia pública puedan ser considerados en la resolución del asunto, especialmente todo lo referente a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, que por cierto creemos que en virtud del artículo 5º, inciso 2, son obligatorios para el Estado de Chile y son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la FIDE hace valer su punto de vista Rodrigo Díaz Ahumada. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señora excelentísima. Con la venia de su señora excelentísima procedo a plantear algunos aspectos, no solamente de inconstitucionalidad que están involucrados, sino que también algunos elementos prácticos que nos pueden tocar en términos de una mejor resolución del proyecto de ley. En primer lugar, quiero resaltar que hay dos problemas en el proyecto que vienen obviamente lastrados y que van a complicar, digámoslo así, tanto la comprensión del mismo como sus inciertos resultados. En primer lugar, la amplitud y los cambios del proyecto, y en segundo lugar, el tiempo que se dio para este trámite. En ese sentido, obviamente aquí hay una mayoría parlamentaria que hace que estos dos elementos se vean como algo más bien político, pero tienen elementos jurídicos y constitucionales en los resultados que vamos a ver más adelante. Tensionar el sistema educacional chileno, que ha sido la tónica en los últimos 20 años, parte también en una frase que podría ser el eslogan. De la misma manera que se dice que el sistema chileno es el más segmentado del mundo en materia educacional, solamente el sistema chileno a nivel mundial ha tenido tanta reforma en tan poco tiempo y con tan poca claridad en cuanto a sus resultados. Si uno suma desde el año 90 a la fecha, deben haber 20 leyes, y no estoy exagerando, señoría, en que se ha modificado, algunas de ellas cada 4 años más radicalmente esto, sin saber si esto ha ido bien o mal. Ejemplo, la JEC. No sabemos cuáles son los resultados de la JEC. En ningún sentido. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero no sabemos. Y eso pasa 3/4 de lo mismo con este proyecto de ley. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también la manera en que se relaciona la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, como lo han dicho mis antecesores. En este sentido, un elemento central es que todos los países de la OECD, que en su gran mayoría tienen y concentran la educación en el sector público, tienen dos peculiaridades que no son menores. En primer lugar, la educación establecida como derecho social tiene sanción en el evento en que este deber derecho no se cumpla. No hay ninguna norma en Chile, salvo la antigua ley de instrucción primaria que obligaba a los padres y los sancionaba en caso de no mandar a sus hijos. Esta disposición desaparece actualmente, no existe. Vale decir, estamos consagrando un derecho, pero sin ningún deber de enviar a sus hijos a ese establecimiento educacional. Y ahí un segundo dato de contexto: la libertad de enseñanza no es, como algunos autores han señalado, un elemento que viene desde la Iglesia Católica defendiendo sus fueros. El primero que habla de libertad de enseñanza es el diputado Lacanal, que disputaba con Condorcet en la Revolución Francesa, y dice: reemplazar las escuelas reales que estaban en manos de la Iglesia por unas escuelas republicanas es el mismo problema. Desde el ámbito de las libertades privadas, dice, esto ahogaba la libertad de los ciudadanos a la hora de crear nuevas miradas de cómo educarse. Y él plantea en su proyecto de ley la creación de escuelas particulares. Pensemos, estamos hablando de época de Revolución Francesa, y es Lacanal, ateo, el que establece la necesidad de una mirada distinta que la estatal para estos efectos. Tópicos prácticos que podemos ver en este ámbito. Primero, en materia de selección. En materia de selección no hay que confundir lo que es la selección con la discriminación. El sistema tal cual como está planteado, nadie sabe cómo va a funcionar.
se dice que va a ser similar a la PSU. La PSU tiene un orden que viene dado por los puntajes. Aquí no va a haber puntaje. No sabemos si va a ser por mayoría, por cercanía del colegio, por mayor capacidad del alumno. No sabemos cómo va a operar el sistema de selección realmente. En segundo lugar, el proyecto educativo. El desequilibrio que pudo haberse producido en algún momento en ámbito de tomar el proyecto educativo como un elemento de discriminación no se mejora con otro desequilibrio, que es establecer el proyecto educativo como un elemento formal más. Hay un elemento central aquí dentro del fenómeno educativo, que es la confianza entre padre, apoderado y colegio. Si yo como padre quiero meter a mi hijo en un colegio, ¿voy a decir cualquier cosa o me voy a preocupar de eso? Eso no está resguardado en el proyecto. Finalmente, aquí algo que ya se dijo, y voy a ir más rápido, en términos de el cambio, obviamente, del fin del lucro. Después de el año 2009, cuando se establece la finalidad única educacional, ahora viene que no hay fin de lucro. ¿Y después qué? ¿Qué viene después? Obviamente que hay un cambio en la naturaleza jurídica, como se dijo, de la subvención, ¿ya? Elemento de por sí central en cómo funciona el sistema, y que tiene a la base algo que nos ha dicho acá, que es el concepto del principio de Estado subsidiario, que en nuestro país por razones político-históricas tiene muy mala fama, pero si uno se va a la Comunidad Europea, la Constitución Europea parte de la base del principio de la subsidiariedad. Vamos ahora con las inconstitucionalidades que a nuestro juicio se pueden apreciar en el proyecto de ley. En primer lugar, respecto a aquellos sostenedores que piden por primera vez la subvención, aquí hay una manifestación de la falta de prudencia y rapidez en el trámite legislativo, se plantea la intervención estatal en el sentido de que no es posible que alguien que pida la subvención, un colegio nuevo, pueda abrirlo si es que el Estado dice que la oferta educacional está cubierta. Pues bien, por esta necesidad de sacar el leitmotiv, de sacar rápido la reforma, esta norma también afecta a los colegios municipales. El día de mañana, en la municipalidad de Alto Hospicio, si quiere abrir un colegio en Alto Hospicio y en Alto Hospicio ya está cubierta la oferta, tal cual como está el día de hoy, la municipalidad de Alto Hospicio no podría abrir un establecimiento educacional. No podría hacerlo. Esto, parafraseando a algún autor, ¿ya?, es una norma tramposa. Y en cierto sentido, permítanme la comparación futbolística, es un autogol. Se quería proteger una especie de, se quería restringir la libertad de enseñanza, y por restringir la libertad de enseñanza pagan también dentro de esa ley de la libertad de enseñanza los colegios públicos que quieran inaugurarse el día de mañana cuando pidan la subvención por primera vez. Luego hay una modificación al artículo 11, que es de las más delicadas, que dice relación con la no selección. Aquí se hace aplicable normas que estaban pensadas para el ámbito subvencionado a normas de a colegios pagados, y dice relación con dos aspectos. Uno es la posibilidad de repetir, que ahora se consagra incluso en los colegios particulares pagados, y en segundo lugar, la imposibilidad de tomar medidas respecto de un padre que no paga en un colegio pagado. Estamos hablando de colegios que tienen solo financiamiento privado. Según el rol 410, uno de los elementos centrales de la libertad de enseñanza, y también lo dice el tribunal, no solamente es organizar, sino que es mantenerse. Si hay un incentivo al no pago, producto justamente de esta modificación, que permite que un colegio particular pagado durante todo el año no le paguen, y antes de la renovación de matrícula los apoderados lleguen, obviamente hay un desequilibrio que afecta a la libertad de enseñanza y al derecho de propiedad desde ese punto de vista, su señoría. Aquí hay un elemento muy delicado que no se ha tomado en cuenta en ese sentido, y no hay dinero público de por medio. Insisto en este ámbito, es solo dinero privado, no es elemento de subvención. Finalmente, los proyectos educativos de excelencia y el tema de la selección. Aquí me quiero quedar con algunos elementos concretamente prácticos. ¿Por qué se elimina la ley Zamudio de la posibilidad de plantear un sistema de discriminación no arbitrario? Si hay elementos básicos que tienen que permitirse para saber si acaso se están cumpliendo con los requisitos legales. Por ejemplo, ¿sería discriminatorio pedir el certificado de promoción al alumno que está postulando a cuarto básico respecto de tercero básico? ¿Como colegio yo no puedo pedir eso porque sería discriminatorio? Tengo que pedirlo. ¿Cómo puedo no pedir el certificado de nacimiento de un niño si con eso determino la edad mínima con la cual puede ingresar? ¿Cómo en un colegio confesional no puedo pedir determinadas certificaciones del conocimiento que tengan los padres de este determinado confesión para poder educarlos mejor a él y a sus hijos? Obviamente la ley Zamudio bastaba para todos estos efectos, y aquí hay un elemento que se ha perdido. ¿Por qué? Porque la ley Zamudio siempre partió a la base de la discriminación arbitraria. Discriminaciones, señoría, siempre van a poder existir, y toda va a poder ser determinada si acaso es arbitrario o no. De hecho, uno también puede decir que una tómbola el día de mañana puede estar arreglada y también va a ser arbitrario. La parte delicada aquí va a ser si acaso se va a permitir que los proyectos de
calidad se mantengan o no a pesar de lo que dice el proyecto. Finalmente, la eliminación del sistema de financiamiento compartido, aparte de la falta de conocimiento de algunos que han demonizado este sistema, no considera el sistema de becas, no considera el alumno vulnerable, que tampoco paga, y también el ahorro fiscal que significa esto. Yo quiero insistir solamente en un aspecto práctico, que dice relación esencial con la imposibilidad que se permite ahora de donar. Hay una limitación a la donación y aquí hay un elemento central. Dice la misma norma constitucional que la comunidad tiene que contribuir a la educación. Se impide ahora la contribución en materia de económica. Y en este sentido no se entiende, señoría, no se entiende. Y para ir concluyendo y ajustándome al tiempo, dos elementos centrales. Se dijo también que esto es un proyecto refundacional, pero sin cambiar la constitución política. Aquí cambia el concepto de subvención por un concepto de subvención acotado a lo que el Estado le interesa, sin tener en consideración que la comunidad puede colaborar con esto. Y aquí una nota política. Y como ya se dijo en el debate parlamentario, no se pueden seguir haciendo reformas sin saber cuál es el resultado de ellas. Y es lo que hemos tenido en los últimos 10 años, 20 años, si uno considera desde el año 1994. La pregunta que ronda, señoría ilustrísima, es la que hizo Ramón Barros Luco cuando ingresa, o le ofrecen ingresar a un submarino, y le dice el Flash en Valparaíso. La pregunta del presidente fue, ¿y si se chinga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta reforma si pasa eso? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora expone Dafne Concha Ferrando, las personas del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y la Fundación Educar, Raúl Figueroa. Y ahí vamos a hacer un alto. Bien, entonces tiene la palabra por la coordinadora de padres y apoderados por el derecho a la educación, Dafne Concha Ferrando. Muy buenos días, excelentísimo tribunal. Como presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE, vengo ante este tribunal en el interés de exponer nuestros argumentos como organización que desde su objetivo fundacional ha buscado desde todos los espacios y en todas las instancias relevar el rol de la educación en el desarrollo de nuestro país y la recuperación de la educación como un derecho social. Estar hoy día aquí es, por tanto, para nosotros como madres, como padres y como apoderados, de todos comprometidos con la educación de nuestros hijos e hijas y con la de todos los niños y niñas de Chile, sin exclusiones, un deber moral, el que significa alzar nuestra voz para decir ante este tribunal que la presentación hecha por 10 senadores y 32 diputados de la Alianza, oposición al actual gobierno, en términos de que el proyecto de ley emanado del Ejecutivo y tramitado en el Congreso Nacional y aprobado por ambas cámaras sea declarado inconstitucional por ustedes, señores magistrados, que son la última instancia legal a la que se les ha ocurrido recurrir para inhabilitar todo el ejercicio democrático realizado en prácticamente un año entero de debate nacional y trabajo parlamentario, de sala y de ambas comisiones, sobre los contenidos del proyecto de inclusión, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección, que es el recurrido ante este tribunal, significando en los hechos frenar el proceso en curso, imposibilitando su promulgación como ley de la República, la que ha sido considerada por las grandes mayorías en Chile una necesidad urgente que viene movilizando a los estudiantes y al país entero desde antes del 2006. Lamentablemente lo que vemos en el fondo es una actitud egoísta de un sector antidemocrático que se resiste a los cambios, que perdió el debate, pero que no se conforma porque ideológicamente está comprometido con una educación selectiva, ideológicamente
no gratuita y además de mercado. Creemos que actitudes como estas debilitan nuestra institucionalidad, pues quienes hicieron el requerimiento ante este tribunal son parlamentarios de ambas cámaras y con esto se invalidan ellos mismos dentro del ejercicio propio de sus funciones como diputados y senadores, pues son ellos quienes están para legislar y bajo su prisma, en este caso, legislaron mal. Judicializar este conflicto es, a fin de cuentas, dar una pésima señal para la ciudadanía que depositó su esperanza en esa misma institucionalidad que propuso cambios, pues a la hora de que esos cambios estaban a punto de hacerse realidad, las aspiraciones de las grandes mayorías se ven obstaculizadas por un sector minoritario que en vez de privilegiar por el bien superior de la sociedad, lo hace para defender privilegios de su propio sector. El cambio del paradigma educativo, educación de mercado, educación como derecho social, ha sido piedra angular de todos aquellos que hemos abrazado esta noble causa y estamos aquí porque no aceptamos un chantaje judicial que se hace una vez más en pos de utilizar esta instancia legal para alcanzar fines políticos. No podemos aceptar esta intromisión parlamentaria ante el sentir ciudadano, pues para muchos de nosotros un derecho no es lo que alguien debe dar, un derecho es lo que nadie debe quitar. Y nuestra organización ha sido legítima depositaria de ese sentir mayoritario que hoy día la derecha lo pone en jaque al recurrir ante ustedes, excelentísimos señores. A nuestro juicio, los argumentos presentados por los recurrentes senadores y diputados nos parecen débiles y absolutamente ideologizados, que carecen, por cierto, de motivos plausibles para ser ponderados y mucho menos ser considerados al momento de fallarlos. La génesis del proyecto recurrido por la derecha hacía mención a que dicha iniciativa legal proponía poner fin al lucro, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido en establecimientos que reciben recursos públicos, lo que sin lugar a dudas dota de un marco que hace sustentable seguir avanzando en el aseguramiento del derecho a una educación de calidad, buscando de paso reducir las desigualdades y garantizar, ahora sí, de manera efectiva, la verdadera libertad que tenemos los padres y madres para elegir la educación de nuestros hijos y no como ocurre en la actualidad, donde son los sostenedores quienes nos eligen y deciden dónde y cómo debemos formarnos, o bien es nuestra capacidad de pago la que en definitiva nos da una capacidad de elección segregada. En este mismo sentido, frenar en forma inmediata y poner límites a la utilización de los recursos de todos los chilenos en el cómo se estaban ocupando para sustentar el sistema educativo es sin duda una prioridad, pues es muy desigual y del que se benefician unos pocos sostenedores, como también lo hacen otras verdaderas sociedades comerciales que han visto cómo sus utilidades crecen y la calidad en la formación de nuestros hijos no se refleja en forma proporcional a esa utilidad, porque en general no es reinvertida en ello. La asimetría que importa el actual sistema educacional nacional es abismante y lamentablemente el mismo sector que ha profitado por años del poder financiero recurre ante este tribunal excelentísimo cuando ven en riesgo sus propias granjerías. Por otro lado, no es menos cierto que se ha dado un gran paso con la dictación y promulgación de la ley número 20.609, que otorga una prerrogativa a todo aquel que sienta que ha sido afectado por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria en el ámbito educacional, ya que puede el sujeto activo interponer la acción que señala este marco regulatorio, la que viene a dar respuesta directa a ese sentimiento de desamparo que miles de chilenos y chilenas habíamos sufrido durante años ante la arbitrariedad por discriminación. Por todo lo anteriormente expuesto, no podemos aceptar esta intromisión parlamentaria ante el sentir ciudadano, pues para muchos de nosotros, reitero, un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Y nuestra organización ha sido legítima depositaria de este sentir mayoritario. Sin ánimos de ser reiterativos, recordemos, sus excelentísimas señorías, que todos los recurridos tuvieron la ocasión de dar el debate pertinente en el Congreso Nacional, supuesto espacio republicano y democrático que ha sido dotado de sendas herramientas legales que le dan la musculatura suficiente para hacer gobernable un Estado como el chileno. Pero una vez más, esta derecha nostálgica, cuando es derrotada en aquel debate parlamentario, recurre ante ustedes dando una sensación de reproche o revancha a las mayorías ciudadanas, quienes a través de sus diputados y senadores ya hablaron y ya decidieron. ¿Qué señal le estamos dando a nuestras futuras generaciones, su excelentísimo tribunal?
a esas mismas generaciones que esos honorables dicen proteger y que en los hechos les están diciendo no importa que tus ideales sean derrotados por mayorías evidentes, siempre habrá algún espacio legal ante el cual podrás recurrir y lograr invalidar ese sentir mayoritario. Una señal que nosotros no nos podemos permitir aceptar ni menos validar como Estado. Queda mucho por hacer, por cierto, pero debemos asumir que ese debate no es materia de la presente litis, razón por la cual hacemos presente que lo nuestro no es la experticia jurídica, sino el legítimo deseo de ser escuchados por el excelentísimo tribunal y de paso poder ejercer el derecho que esta instancia ha establecido en el sentido de oír a todos quienes se consideren interesados en la discusión, toda vez que los fundamentos de derecho y la opinión jurídica presentada por otros actores de la presente causa, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el propio Gobierno, quienes con mucha mayor claridad, conocimiento de derecho y antecedentes que el nuestro, sabrán formar convicción en sus excelentísimas señores de los sendos hierros legales que cometen los requirientes, toda vez que están en la línea de principios que nosotros propiciamos. Omitir el no dar cumplimiento a la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que sostiene la acción incoada, cometer vulneración del debido proceso, descubrir que su acción no fija competencia, careciendo la misma de contradicción eficaz, para encontrarnos que falta sistematización y justificación en el texto hacen casi impresentable que aquellos que están para legislar no sepan cómo dar estricto cumplimiento a lo exigido por la ley. Finalmente, es dable señalar que no podemos seguir amarrados o prisioneros de minorías que utilizan mañosamente instituciones que nos parecen deben ser examinadas seriamente por el bien de la democracia. Esa democracia que aspiramos las inmensas mayorías de chilenos y chilenas, pues esas conductas no deberían tener cabida en nuestro país. Jamás se ha puesto en riesgo constitucional la libertad de enseñanza, menos el derecho de los padres a elegir. La igualdad ante la ley no ha sido infringida con el cuestionado proyecto de ley. Nos acercamos tímidamente a los estándares internacionales en materias educacionales. Y todo esto para los requirentes es inconstitucional. Pareciera no entiendan que el asunto de fondo y materia de la presente litis no se trata de exaltar la libertad de enseñanza versus derecho a la educación, pues este último es de la máxima importancia y el primero de ellos. Está garantizado por el segundo. La libertad de enseñanza es la capacidad que tiene cada chileno de elegir, mientras el segundo supone una prerrogativa, la cual debe ser consagrada como un derecho social, brindando certeza jurídica al soberano, es decir, a las propias comunidades educativas, conformadas por los estudiantes, los profesores, los asistentes de la educación y, por cierto, que de nosotros, los padres y apoderados. Es por esto que no podíamos quedarnos al margen de esta discusión, porque lo que está en juego tiene nombre y apellido. Es la educación de nuestros propios hijos e hijas, su recuperación como derecho social y el lograr que ésta sea una buena educación, integral e integradora, con buena infraestructura, buenos profesores, con buenos proyectos educativos, sin segregación, es decir, sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo, menos socioeconómicas, que realmente sea una educación democrática y democratizadora. Por tanto, en virtud de las normas citadas y además preceptos legales aplicables, sírvase su excelentísima Corte o Tribunal tener por formuladas las observaciones de rigor y con su mérito desechar de plano el requerimiento de fecha 30 de enero del 2015, interpuesto por 10 senadores y respaldada por 32 diputados, reconocido como ajustado a derecho el proyecto consignado en el boletín número 9366-04. Muchas gracias. A usted. Por el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo tiene la palabra don Julio Alvear Telles. Con la venia de este excelentísimo tribunal, quisiera exponer algunas consideraciones respecto del artículo 2, número 7, letra A, del proyecto de ley de reforma educacional en curso en análisis. A mí me parece que esta disposición que establece dos condiciones, la condición de proyectos similares y la condición cuantitativa para acceder a la subvención estatal, es como una tragedia griega. Y es como una tragedia griega porque o esta disposición funciona como límite, en cuyo caso no está habilitada por la Constitución a funcionar como límite, o funciona como regulación probablemente tal, en cuyo caso afecta la esencia de los derechos fundamentales en juego. Y en ambos casos es una alternativa griega, es una tragedia griega porque no deja otra alternativa que ocasionar consecuencias perjudiciales a los sectores que más lo necesitan de la población, que son aquellos sostenedores
que prestan, ¿no es cierto?, la oferta educacional necesitando subvención por parte del Estado. Vamos a lo primero. En primer lugar, esta disposición se comporta como un límite. ¿Por qué se comporta como un límite sin estar habilitado constitucionalmente? Porque, ¿qué es lo que es un límite? Un límite es la delimitación del ámbito de protección de un derecho fundamental. Un límite es el borde externo, ¿no es cierto?, que reduce aquel ámbito de posibilidades de actuación de una libertad. Y lo que hace esta disposición es reducir ese ámbito de actuación sin encontrarse previsto en el artículo 19, número 11, inciso segundo, y si me apura, inciso tercero, ¿no es cierto?, que son los límites que establece nuestra Constitución para el ejercicio de esta libertad. Esta disposición establece un diseño capaz de impedir pura y simplemente el ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Y esto es algo que no se ha hecho ver y yo quiero aquí acentuarlo, porque establece requisitos que para el sostenedor son como un hado, son como un destino del cual no depende el ejercicio de su libertad, son para él aleatorios, porque el cumplimiento de estos requisitos, por más que sea un buen sostenedor, por más que haya cumplido todos los requisitos para ser reconocido oficialmente, es posible, es probable que no pueda acceder a las subvenciones estatales porque no cumple con estas condiciones que no dependen de su capacidad, que no dependen de él para cumplirla. En otras palabras, este artículo subordina la libertad de abrir establecimientos educacionales a reglas cuya realización no depende de la capacidad del cumplimiento del sostenedor. De ahí lo grave, de ahí que constituya realmente un límite, constituya realmente un impedimento para el ejercicio de la libertad. En segundo lugar, alguien podría objetar, no es límite, considerémoslos como regulación. Pues bien, considerémoslos como regulación, pero es que tenemos ahí un problema, y es un problema conceptual, no es un problema legal, es un problema conceptual, dogmático. Es que la regulación, por su propia naturaleza, no puede disminuir el ámbito de posibilidades de actuación de una libertad. Lo que hace una regulación, y en esto sus señorías a través de una lata jurisprudencia lo han constatado, ¿no es cierto?, lo han establecido, lo que hace una regulación es condicionar el modo de su ejercicio. Por ejemplo, los requisitos para el reconocimiento oficial son requisitos que condicionan, ¿no es cierto?, el ejercicio de una educación formal que necesita mayores exigencias, pero no reducen las posibilidades de actuación de la libertad de enseñanza. Pues bien, este artículo eso es lo que hace, reduce las posibilidades de actuación, sea porque persigue, ¿no es cierto?, afectar el contenido esencial mediante esa reducción, sea porque somete el ejercicio del derecho, especialmente la libertad de abrir establecimientos educacionales, a condiciones que lo hacen ilusorio. Vamos a lo primero. ¿Por qué afirmo que esta disposición, aun cuando se le tome como regulación, lo hace de manera inconstitucional? Lo hace de manera inconstitucional porque afecta el contenido esencial del derecho. ¿Por qué? Por dos razones principales. En primer lugar, porque la condición de proyectos similares es una condición imposible de cumplir desde el punto de vista lógico. Porque la asimilación de los proyectos educacionales, según su género, según su especie, deja fuera diferencias fundamentales. Siempre la va a dejar fuera, porque el trabajo de abstracción de los ejemplares, ¿no es cierto?, que la ciencia lingüística clasifica una especie en ejemplares prototípicos y atípicos. Esa es la diferencia que existe aún en la clasificación de especies, porque en esa clasificación que intenta asimilar similitudes, deja fuera diferencias que son esenciales. Voy a poner un solo ejemplo de la ciencia botánica para que se me entienda bien y para evitar cualquier ideologización de lo que estoy diciendo, porque es una objeción lógica. El otro día me dijeron que había una planta, la calanchoe, capaz de disolver los tumores. Yo no tengo tumores, pero para la persona que lo tiene probablemente será importante. Pues bien, esa especie calanchoe tiene 125 clases. 125 clases. De las cuales solo 3 son capaces de disolver los tumores. Y se dice que solamente una, que es la Calanchoe pinnata, el nombre latín no lo voy a decir, que es la planta de Goethe, porque fue el gran literato germano quien, ¿no es cierto?, se dice que descubrió estas atribuciones de una sola clase en una especie que integra muchos elementos diversos. Así los proyectos educacionales, así como una familia, el proyecto educacional de una familia tiene similitudes con otros, pero es muy distinto cada proyecto educacional. Cuando están bien estructurados, cuando están bien diseñados,
son muy distintos y no cabe por la vía de una clasificación por similitudes, por semejanza, que pueda, ¿no es cierto?, desenfocarse, que pueda no considerarse las diferencias que lo hacen singulares, porque en eso consiste la libertad y en eso consiste la ayuda que presta la libertad de enseñanza al derecho a la educación, que por Dios que presta ayuda. En segundo lugar, el criterio cuantitativo. Si el criterio cuantitativo es absurdo en sí mismo considerado, el criterio cuantitativo es que la cantidad nos está dejando a priori, está excluyendo las posibilidades de presentar proyectos educacionales en un territorio determinado. Por un problema de cantidad, yo estoy dejando fuera el servicio de calidad. Es decir, porque la calidad supone el derecho a educación de los padres, especialmente de los más pobres, a poder elegir proyectos diversos. Y si el Estado tiene un dinero determinado, tiene 10 pesos para una comuna, ¿por qué no puede distribuir esos 10 pesos de acuerdo a la proporción de los alumnos que se inscriban en los establecimientos educacionales? ¿Por qué va a tener que la cantidad impedir a priori la posibilidad de que florezca el derecho de educación de los padres que tienen menos, ¿no es cierto?, a acceder a la floración de la libertad de enseñanza mediante los proyectos educativos? Hay también acá un problema de que la regulación, si no se me hace este argumento, al menos acépteme que esta regulación establece condiciones que hacen ilusorio el ejercicio del derecho. Y lo hacen ilusorio porque lo someten a una medida que es absolutamente desproporcionada. La respuesta de la Presidencia en Fojas 331 hace alusión al principio de proporcionalidad, pero acá hay que detallar algo más, porque la verdad es que hay dos concepciones de proporcionalidad. Una es la concepción de proporcionalidad optimizadora, ¿no es cierto?, que ha seguido y que fue configurada por el Tribunal Constitucional alemán, y otra es la noción de proporcionalidad garantista, que es la que ha usado, ¿no es cierto?, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del año 2000, y es la que ha utilizado esta magistratura, según un estudio que cito del profesor Ignacio Covarrubia de nuestro Centro de Justicia Constitucional, publicado en la revista de la Universidad de Talca, Estudios Constitucionales, donde analiza 128 sentencias de esta magistratura y llega a la conclusión que el principio de proporcionalidad, aun cuando no se nombre, está siendo usado en un sentido garantístico y no optimizador. No olvidemos que los derechos fundamentales no son solo normas de optimización, y no entramos acá en un debate académico simplemente por los efectos prácticos, también son normas de competencia. Y en ese contexto, en ese sentido, la proporcionalidad en su nivel garantístico implica que no podemos sacrificar un derecho fundamental para obtener bienes de intereses sociales. En otras palabras, no podemos sacrificar la libertad de enseñanza, la libertad de abrir establecimientos educacionales para obtener una educación inclusiva y una educación, ¿no es cierto?, de calidad. Lo que debemos hacer es no obstaculizar esta libertad, sino que canalizarla para que pueda cumplir con los fines propios. En otras palabras, educación no contra la libertad de enseñanza, sino que con la libertad de enseñanza, porque como ha dicho el tribunal, dicha libertad es puente entre el derecho a la educación y la libertad que tienen todos los padres, ¿no es cierto?, de educar a sus hijos. Una última palabra, nosotros también nos oponemos a la prohibición de la selección según el escrito que presentamos, y simplemente decir que es muy importante hacerse cargo de que en Chile se discrimina. Eso es muy importante, que eso quede reflejado en los sistemas de selección. Pero del principio de no discriminación no se deduce la prohibición absoluta de la selección por las calificaciones y por el mérito, porque históricamente la lucha por la discriminación va vinculada a la lucha por la meritocracia, contra los privilegios injustos, pero a favor del mérito. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien. Finalmente, en esta primera parte, por la Fundación Acción Educar, tiene la palabra don Raúl Figueroa Salas, por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por la Fundación Acción Educar, que tiene por propósito contribuir al debate de las políticas públicas en educación, con evidencia, con análisis, y siempre resguardando la diversidad, la autonomía y la libertad de los individuos para desarrollar un mejor sistema educacional. Y en esa línea es que, en términos generales, adherimos al requerimiento presentado, pero en esta ocasión nos referiremos exclusivamente a dos puntos que nos parecen extremadamente relevantes, que deben ser, a nuestro juicio, corregidos por el excelentísimo tribunal. Y estos son los que se refieren primero a la norma que
restringe al punto de, en la práctica, prohibir la creación de nuevos colegios subvencionados en el país, y luego a la norma que establece una serie de prohibiciones en la manera de administrar y organizar los establecimientos educacionales, ambas restringiendo o afectando derechamente la libertad de enseñanza garantizada por nuestra Constitución. Me referiré en primer lugar a la norma que establece nuevos requisitos para acceder a la subvención escolar en el caso de nuevos establecimientos. Dicha norma señala que la autorización para recibir subvención quedará supeditada a una autorización del Ministerio de Educación, dependiendo de si hay en un determinado territorio, no está definido en la ley, demanda insatisfecha, o bien si se trata de un proyecto educativo distinto a lo que ya están instalados en ese mismo territorio. El punto aquí es que se ha señalado por quienes han defendido dicha norma que no está en juego la libertad de enseñanza, porque siempre está cubierta la posibilidad de abrir, organizar y mantener un nuevo establecimiento educacional. La restricción estaría para establecimientos subvencionados. La realidad en Chile es que los colegios subvencionados cubren el 93% de la matrícula, y en términos del número de colegios son también un número similar. Estamos hablando del 95% de los colegios son subvencionados en Chile. Los colegios particulares pagados son, tanto en matrícula como en número de colegios, la excepción en Chile. Y esto es importante. Como fundación hicimos nosotros un estudio que está acompañado al expediente, donde se muestran los efectos concretos de la aplicación de esta norma. ¿Y cuáles son esos efectos concretos? Tomando como territorio, por ejemplo, las distintas comunas, queda en evidencia que en el orden de solo en 7% de las comunas del país se daría el requisito de que no existen vacantes, y por tanto se podría abrir bajo ese primer requisito de demanda insatisfecha un nuevo colegio subvencionado. Es decir, esta norma señala en términos concretos que en el 93% de las comunas no se cumple con el requisito de demanda satisfecha, y por tanto solo por ese concepto no se podría autorizar la entrega de subvención a un nuevo establecimiento. Y si uno toma la excepción que señala la misma norma, esto es que aunque exista vacantes disponibles, si el proyecto es diferente, sí se podrá autorizar esa subvención, los resultados son igual de dramáticos. Primero entendamos una cosa: es muy complejo efectivamente hacerse cargo de cómo se definen los distintos proyectos educativos. La información que maneja el Ministerio de Educación a través de la ficha escolar señala que un 93,5% de los establecimientos se define como de desarrollo integral, un 75,5% como de excelencia académica, un 57,4% como de de una raíz valórica que interesa transmitir a sus alumnos. Verán ustedes que de tal amplitud que hacer distinciones dentro de esas categorías es extremadamente complejo. Para los efectos del análisis al que me he referido, nosotros tomamos la composición o la definición de establecimientos según si son, por ejemplo, laicos o confesionales. Y si son confesionales, si son católicos o evangélicos. Este ejercicio uno podría hacerlo con distintas características de los establecimientos. ¿Y qué nos da? Nos da que si uno toma el componente solo laico, en el 93% de las comunas no sería posible construir un nuevo colegio subvencionado laico. Esto si lo agregamos además a la restricción territorial y de demanda insatisfecha a la cual ya me he referido. Si uno toma solo el aspecto confesional, el estudio arroja que en el 68% de las comunas, 235 comunas, no se podría abrir un nuevo colegio subvencionado confesional. Si uno hace un subconjunto dentro de lo confesional y toma, por ejemplo, un nuevo colegio católico, en el 66% de las comunas no se podría instalar un nuevo colegio católico. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Y estos antecedentes son muy relevantes porque, entendiendo cómo impacta en la práctica esta norma, concluimos que no se trata de una mera nueva regulación para ver cómo se accede a la subvención escolar, sino derechamente es una prohibición para acceder a la subvención escolar tratándose de nuevos proyectos. Y eso evidentemente afecta el corazón de la libertad de enseñanza, que, como ustedes bien lo saben, excelentísimos ministros, es o incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La subvención es, por definición, el instrumento de política pública en Chile que hace posible la libertad de enseñanza.
Cuando se deja de entregar la subvención, la libertad de enseñanza pasa a ser una mera declaración sin ningún respaldo en instrumentos de política pública seria que la hacen posible. Decir, por ejemplo, que la libertad de enseñanza queda a resguardo porque siempre está la posibilidad de crear un nuevo colegio particular pagado, es llega incluso al absurdo. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en una comuna como Cerro Navia está a resguardo el derecho de la libertad de enseñanza porque se podrá instalar un colegio pagado, cuando sabemos que prácticamente ningún habitante de esa comuna estará en condiciones de pagar una matrícula y, muy por el contrario, requieren de la subvención para poder asistir a la escuela. Y requieren de la subvención para que nuevos proyectos se instalen y requieren de la subvención para poder ejercer también el derecho a la educación que la Constitución también garantiza. Por lo tanto, consideramos que esta norma es de la mayor gravedad y no puede analizarse su inconstitucionalidad en este caso, sin dejar de lado el efecto concreto que esta norma produce y cómo altera el régimen completo de libertades que en Chile ha primado en los últimos, desde que Chile es república. Dicho eso, y con el tiempo que queda, quiero referirme a otro ámbito de restricciones que establece el proyecto de ley, en particular, y es algo que se ha tratado poco en estas audiencias, la prohibición que se establece para que los sostenedores puedan celebrar contratos con personas relacionadas. Dicha prohibición se establece en el proyecto de ley aprobado y que en este excelentísimo tribunal se está conociendo como uno de los tantos mecanismos para asegurar que el sostenedor no pueda retirar excedentes, para asegurar uno de los propósitos del proyecto de ley, que es el fin al lucro. El punto es que se trata de una medida absolutamente desproporcionada para los fines que se busca. Y no solo en materia educacional, sino que en otros aspectos, la existencia de eventuales conflictos de interés efectivamente está presente. El punto es que han de tomarse las medidas que resuelvan adecuadamente esos posibles conflictos de interés y permitan a su vez el desarrollo óptimo del sistema educacional. La medida de prohibición que establece el proyecto lo que hace es impedir toda clase de operación entre personas relacionadas, salvo cuando se trate de personas que no tienen fines de lucro, el sostenedor y un tercero que tampoco tiene fines de lucro, por tanto reconoce en parte que es posible que en algunos casos existan operaciones con relacionados, pero las prohíbe prácticamente en todo el resto de las posibilidades de contratación. ¿Y por qué decimos que es desproporcionado? Porque existen, y esto está a la vista en nuestro sistema jurídico, otros instrumentos que permiten cumplir exactamente con la misma finalidad sin afectar el desarrollo del sistema de que se trate. Y ese instrumento no es más que forzar y regular en forma expresa que dichas operaciones entre personas relacionadas se lleven a cabo en condiciones de mercado, en condiciones de equidad como las que prevalecen en el mercado, así lo frasea, por ejemplo, el sistema de mercado de valores en Chile, en la ley de sociedades anónimas, estableciendo controles tanto externos como internos que aseguran que dichas operaciones se llevan adelante en tales condiciones que no existe la posibilidad que por esa vía se retiren excedentes desde en este caso, la sociedad sostenedora o luego la corporación o fundación sostenedora. Terminando y recapitulando, creemos que se trata de dos restricciones y prohibiciones que están en el proyecto de ley que afectan la esencia de la libertad de enseñanza. En el primer caso, lo que es la apertura de nuevos colegios, que insisto, no solo hablar de los colegios subvencionados, es hablar de la mayoría de los colegios en Chile y cómo se organizan, y en el segundo caso, de la posibilidad de organizar en forma autónoma las corporaciones sostenedoras, elementos claves de la libertad de enseñanza y también de la debida autonomía que el Estado ha de resguardar respecto de los grupos intermedios que participan en la sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Entonces, de acuerdo a lo que le informamos al principio, vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación expone Gonzalo Muñoz, Gregorio Lacua, Daniel Hoffman, Eduardo Escalona, Leonardo Vilche o Camila Vallejo, no sé quién va a exponer, y Giorgio Jackson. Hacemos un alto entonces. Les pedimos que por favor vayan al pasillo.